Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar qué es el teorema de Pitágoras y cómo lo podemos utilizar para resolver triángulos rectángulos. Comencemos. Como podemos ver, ¿sí? Como puse acá yo de título teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Es una regla, ¿sí?, que yo puedo aplicar a un triángulo rectángulo. ¿Qué significa esto? Que es algo que se cumple solamente en un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos distintos, ¿sí?, triángulos por sus propiedades, ¿no? Y un triángulo rectángulo es aquel que, bueno, claramente tiene tres lados y uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. ¿Está? Bueno, a ese triángulo nosotros lo llamamos un triángulo rectángulo. Y generalmente tiene esta forma. Así, después, bueno, lo podemos ubicar de diferentes posiciones, pero básicamente tiene esta forma, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo, ¿sí?, que tiene un ángulo, ¿sí?, interior que mide 90 grados. Bien. Como podemos ver, tiene una forma, este triángulo rectángulo, bastante característica. Si nosotros podemos observar, tenemos un lado que parece una rampa, ¿sí? Y después tenemos los otros dos lados. ¿Está? Bien, entonces como pusimos acá, este que está acá, este ángulo mide, ¿sí?, lo voy a poner adentro, 90 grados. Ahora vayamos a los lados. Fíjense que tengo, ¿sí?, tres lados. Uno lo podemos notar que es distinto a los otros dos, que se llama hipotenusa, que es la rampa, ¿vieron? Entonces a este que está acá, ¿sí?, se lo denomina hipotenusa. ¿Estamos? Bien. Y después los otros dos, ¿sí?, se denominan catetos. Cateto. Y acá, cateto. O sea que esto es muy fácil. Nosotros en un triángulo rectángulo, ¿y qué era un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo interior que mide 90 grados, ¿sí?, un ángulo interno, un interior, ¿sí?, tiene esta forma. Y sus lados tienen un nombre característico. El lado más largo, recuerden, el lado más largo, que es la rampa, ¿sí?, sería como una diagonal de un cuadrado, ¿sí?, el lado más largo se denomina hipotenusa. Y los otros dos lados, no importa cuáles sean, los otros dos se denominan catetos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para poder entender el teorema de Pitágoras, necesariamente tenemos que entender el concepto de triángulo rectángulo, ¿sí?, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados interior, ¿sí?, y que tiene tres lados. Uno, que es el lado más largo, se llama hipotenusa, y los otros dos lados se llaman catetos. Muy bien. Ahora, todavía no entramos con el tema del teorema de Pitágoras. Lo que dice el teorema de Pitágoras es que si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí?, ¿no?, acá ya dijimos que este medía 90, vamos a ponerle nombres a los lados con letras A, B y C. Claramente A, ¿quién sería? La hipotenusa, y B y C serían, ¿qué cosa? Los catetos. Lo que demuestra Pitágoras para cualquier triángulo rectángulo, por eso no pongo números, ¿sí?, sí, porque se cumple para cualquier triángulo rectángulo, es que A, que sería la hipotenusa, al cuadrado, es decir, la elevo al cuadrado, ¿sí?, es igual a ¿qué? A B al cuadrado más C al cuadrado. Yo se los podría explicar, o se lo podría enunciar al teorema de Pitágoras, que dice:
que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo lo único que quiero que recuerden del teorema de Pitágoras es cómo empieza. Empieza diciendo el cuadrado de la hipotenusa es igual a, ¿sí?, este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tomo la medida de A, no importa cuál sea, ese número lo elevo al cuadrado, obtengo un número. Muy bien. Después obtengo la medida de B y la medida de C. La medida de B la elevo al cuadrado. La medida de C la elevo al cuadrado. Hago la suma de lo que me dio, de estos dos, ¿sí? La suma del cuadrado de, o sea, la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este es igual a ¿qué? A lo que mide la hipotenusa al cuadrado. Esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Esta relación, ¿sí?, se cumple solamente en ¿qué? Este teorema, relación, se cumple solamente para un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y es esto lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Quizás con letras no se entienda muy bien, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa yo la elevo al cuadrado y ese número es igual a ¿qué? A la suma de este al cuadrado más este al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Y ahora la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, muy bien. El teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, una vuelta le pregunté a un albañil cómo hace para medir con exactitud un ángulo recto, ¿sí? Y él me contestó que él lo que hace es construir, ¿sí?, un triángulo rectángulo. Él no sabe qué tipo de triángulo es, pero él me dijo que si él construye un triángulo en donde este mide 60 centímetros, este mide 80 centímetros y la diagonal, ¿no?, mide 100 centímetros, que sería 1 metro, él sabe que esto que está acá mide 90 grados. Y está en lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo a 100, ¿no es cierto?, lo elevo al cuadrado, ¿sí?, y después hago 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, esto me va a dar 10.000, ¿sí? Esto es 36, ¿sí? Y después le pongo 2 ceros. Esto es 64 y le pongo 2 ceros. ¿Está? Y si yo sumo esto, claramente me da 10.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto que está acá, que el albañil no sabe que es el teorema de Pitágoras, pero sí sabe que si mide 60 centímetros con un hilo, 80 centímetros con el otro, y de punta a punta mide 1 metro, sabe que esto es de 90 grados, que sería como lo inverso del teorema de Pitágoras. Nosotros partimos sabiendo de que el ángulo es de 90 grados, entonces sabemos que hay una relación entre estos tres lados. Él ya parte de que sabe que hay una relación entre estos tres lados y con eso forma un ángulo de 90. Muy bien. Yo les quería comentar esto a modo de ejemplo, porque por ahí decimos para qué sirve. Yo lo que quiero que hagan ahora, que entiendan ahora ustedes, es que el teorema de Pitágoras es una relación, es una fórmula que relaciona ¿qué cosa? Tres lados de un triángulo ¿qué? Rectángulo. Y si vamos o pensamos, ¿sí?, ¿para qué me sirve concretamente? No solamente para construir, por ejemplo, las bases de una casa, como hace el albañil, y tiene un montón de otras aplicaciones, sino que concretamente para el área, para la materia. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que ustedes, ¿sí?, puedan obtener a partir del dato de dos lados, me obtengan el tercer lado. Es decir, que en una situación, ¿sí?, problemática, o en un ejercicio que yo les planteé, donde tienen que utilizar el teorema de Pitágoras, yo lo que voy a hacer es, ¿sí?, darle el valor de dos lados, pueden ser
el valor de los dos catetos, el valor de la hipotenusa de un cateto o la hipotenusa del otro cateto, no importa. Ustedes, utilizando el teorema de Pitágoras, me van a obtener el tercer lado. Por ejemplo, si yo a vos te digo, mirá, yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Este va a ser el ejemplo 1. Tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y te digo que, por ejemplo, esto mide 4 centímetros, esto mide 3 centímetros, y yo te digo a vos, mirá, yo quiero saber, con el dato que te acabo de dar, ¿sí? Que son los dos catetos, ¿cuánto mide la hipotenusa? Y nosotros tenemos que entender que el teorema de Pitágoras, ¿sí? Empieza diciendo algo. ¿Y cómo empieza? Si quieren se los pongo acá. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Estamos? Básicamente cuando hablamos de cuadrado es elevar al cuadrado un número. Entonces yo tengo la hipotenusa que es un número, el cuadrado de la hipotenusa es ese número elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y recuerden siempre es cómo empieza el teorema de Pitágoras. Dice, ¿el cuadrado de qué? De la hipotenusa. O sea que cuando empecemos a escribir la fórmula, que es esta, siempre tenemos que recordar que el teorema arranca con el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que yo cuando vea tres lados, primero tengo que identificar quién es la hipotenusa. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? Esta es la hipotenusa. ¿Está? ¿Quién es la hipotenusa? X. Y justamente es el valor que yo tengo que averiguar. Este sería como nuestro primer problemita. ¿Está? Entonces, fíjate acá. Me está diciendo que me dio los dos catetos y yo tengo que averiguar ¿qué cosa? La hipotenusa. ¿Y qué dice el teorema? ¿El cuadrado de quién? De la hipotenusa. Es decir, que yo lo primero que tengo que hacer es buscar en el triángulo quién es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? X. Entonces, ¿qué hago? Pongo el cuadrado de la hipotenusa. No importa que la hipotenusa sea una letra o sea un número, no importa. Vos tenés que poner el cuadrado de la hipotenusa. En este caso, el cuadrado de X, porque la hipotenusa ¿quién es? X. ¿Es igual a qué? A la suma de ¿quién? De los cuadrados de los otros dos, que son los catetos. En este caso sería 3 y en el otro 4. ¿Estamos? Y ahí queda planteada una ecuación en donde yo tengo que despejar la X. ¿Está? Muy bien, entonces acá que me va a quedar X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado es 9 más 4 al cuadrado es 16. Y bueno, X al cuadrado es igual a ¿qué? A 25. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿sí? Entonces me queda raíz de 25. Por lo tanto, X es igual a ¿quién? A 5. 5 que es centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice yo acá? Usé el teorema de Pitágoras para hallar el valor, en este caso específico, ¿de quién? De la hipotenusa. ¿Está? Pero lo que siempre tienen que acordarse ustedes y recordar cuando van a plantear el teorema de Pitágoras es lo que dice el teorema. ¿Arranca con qué? Con el cuadrado de la hipotenusa. No importa quién sea la hipotenusa, así empezás a escribir la fórmula. Identificás quién es la hipotenusa, la elevás al cuadrado, ponés igual y después ponés la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora vamos a poner otro ejemplo para que me entiendan mejor. ¿Sí? Suponete que yo tengo esto, ¿no? El ejemplo 2. Vamos a ponerle otra disposición al triángulo rectángulo, pero básicamente se van a dar cuenta que es lo mismo. Fíjate, yo acá tengo un triángulo rectángulo, medio dado vuelta, pero no importa la posición. La rampa siempre se identifica como la hipotenusa, no importa de qué lado esté el triángulo, te das cuenta, digamos, a la vista, quién es la rampa, quién es la hipotenusa, la diagonal, como le quieran llamar. Bien, y ahora te doy el dato. Yo te digo, mirá, acá
la hipotenusa mide 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Acá, uno de los catetos mide 6 centímetros. Y ahora quiero saber, con estos dos datos, cuál es el valor de este cateto, que no lo conozco. Recuerden que cuando nosotros estemos en una situación donde tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, sí o sí nos tienen que dar dos lados para hallar el tercero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver una cosa. Ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar quién es la hipotenusa. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? La que mide 10 centímetros. En el caso anterior no me dieron el dato. Me dijeron que era X. En este caso, ¿sí? La hipotenusa tiene un valor. Me están dando la medida de la hipotenusa, que es 10 centímetros. Y ahora lo que quieren es que yo halle, ¿sí?, un cateto. Entonces, recuerden cómo empieza el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa. ¿Identifiqué quién es la hipotenusa? Sí, ¿quién es? 10, la que mide 10 centímetros. ¿Y qué sería el cuadrado de la hipotenusa? ¿El cuadrado de quién? De 10. Entonces, el cuadrado de 10 es igual a ¿qué? A la suma de ¿qué? De los cuadrados de los otros dos. ¿Y los otros dos quiénes son? En un caso, un cateto mide 6 y el otro cateto ¿cuánto mide? X. Que ahí quedó planteada la ecuación. Lo que tengo que hacer acá es, por ejemplo, que esto me da 100, parece un poquito más chiquito. Esto me da 100, esto me da 36. Ahora este 36 pasa restando, entonces me queda 100 menos 36 es igual a x al cuadrado. 100 menos 36 es 64, es igual a x al cuadrado. Y ahora el cuadrado pasa como raíz, ¿sí? Y ahora la raíz de 64 es 8. O sea que, utilizando el teorema de Pitágoras, pude obtener el valor de ¿quién? De un cateto. ¿Y ese cateto cuánto mide? 8 centímetros. Este es el procedimiento que ustedes tienen que hacer cuando van a aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de un teorema, de un triángulo rectángulo. Y recuerden dos cosas. Que primero, ¿sí?, para poder aplicar el teorema de Pitágoras nos tienen que dar el valor de dos lados para hallar el tercero. Y segundo, muy importante, que cuando ustedes van a plantear, ¿sí?, la ecuación, que es el teorema, siempre tienen que arrancar con el cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Es decir, identifico la hipotenusa, lo elevo al cuadrado, eso lo igualo ¿a qué? A la suma de los cuadrados de los otros dos que son los catetos. Y con esto hemos terminado la explicación, chicos. Espero que les haya gustado y que lo puedan hacer.